El Evangelio del Empresarismo. Hoy en Dogma Message. ¿Alguna vez has escuchado frases como debes ser tu propio jefe, solo los perdedores trabajan para otros, renuncia hoy a tu trabajo y vive tu sueño hoy? En mi opinión, esta es una invitación demasiado peligrosa y es muy probable que los efectos de este tipo de mensajes sean más dañinos que útiles. Permíteme explicar mi punto al analizar las implicaciones de este tipo de evangelismo empresarial y luego terminar con lo que considero es la forma correcta de hacerlo. Primero que todo, el imperativo debes ser tu propio jefe es, en mi opinión, algo engañosa. Y la razón es porque una vez tienes tu propio negocio, la forma correcta de guiarlo es con la actitud de trabajar para los demás. En mi caso, yo trabajo para Jesús en el departamento técnico al revisar la implementación de los procesos de desarrollo, proponer mejoras, considerar sus puntos, etc. También trabajo para Rodney al generar este tipo de contenido que él luego edita y somete a su criterio de edición. Y yo me someto a su criterio de edición. Trabajo para Sara constantemente en el departamento de Facilities al mantener la estrategia de implementación del presupuesto. Y trabajo para Jesse en el departamento contable al presentar la mejor forma de nuestros movimientos contables. Pero eso no es todo. También trabajo para nuestros usuarios y trabajo para nuestros clientes. En cierta forma podrías decir que tienes muchos jefes, pero teniendo tu propio negocio lo bueno es que puedes despedir a tu jefe. Así que la idea de ser tu propio jefe dista mucho de la realidad de la administración orgánica en tu propia empresa. En segundo lugar, la frase solo los perdedores trabajan para otros es, en mi opinión, algo que bien puede ser llamado bullying empresarial. Sí, bullying. La razón para esta forma de clasificar este punto es porque genera un impacto negativo en la autoestima de quien lo recibe y puede estar empujando a las personas a dar pasos en base al miedo o en base al qué dirán. Probablemente me has escuchado hacer un esfuerzo especial por considerar emprendedor a las personas dentro y fuera de las organizaciones. Y es porque la mente emprendedora es el motor de la innovación y la innovación es el motor del progreso y el progreso es a su vez el motor que empuja a un país hacia adelante. Dogma Message no sería lo que es hoy sin la mente emprendedora de Jesús, Rodney, Sara y Jesse. No importa cuán emprendedor sea yo, la realidad es que no puedo hacer esto solo. Y por último, la orden renuncia hoy a tu trabajo y vive tu sueño es la razón por la que muchos emprendedores prematuramente salen de las organizaciones y se niegan a dedicar esfuerzo consciente y de calidad a sus empleos temporales, pensando que como no es su sueño, entonces no merece su 100%. ¡Qué error! Por favor, presta mucha atención a esto. Si tú eres un emprendedor, siempre estás emprendiendo. Siempre estás pensando en mejorar algo, en afirmar algo. Siempre estás dando tu mejor esfuerzo, independientemente de si lo reciben o no. Si tú eres un verdadero emprendedor, vas a sentir que te están pagando por aprender. El mejor consejo que puedo darte es el de no esperar a salir de tu actual empleo para dar lo mejor de ti. Debes recordar que el cuerpo profesional es como este cuerpo que nosotros tenemos. Debe ser alimentado, entrenado y mantenido. Si no quieres empezar tu carrera empresarial sin estar en forma. Habiendo dicho esto, aprende a reconocer el verdadero mensaje emprendedor, pues está lleno, sí, de motivación, pero también de coherencia y de principios. Muchísimas gracias y como siempre, nos estamos viendo.